Muy buenas tardes, bendiciones hermanos. Les habla su hermana y servidora de Cristo, Elvira de Ramírez, del Ministerio Internacional Semillas de Fe, ubicado en Caracas, Venezuela. Bendecimos a nuestros pastores, Harrison y Alicia de Wanda, a su familia y a todos nuestros hermanos en Cristo que hoy han dispuesto en su corazón a escuchar este estudio bíblico. Y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que se mueva entre nosotros con su presencia y se lleve toda confusión, toda distracción. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales y todos nuestros sentidos para que seamos sensibles a tus palabras y a las enseñanzas que nos traes para hoy. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y hoy vamos a comenzar con el estudio bíblico del libro del Apocalipsis, el último de la Biblia. Y vamos a ver primeramente qué nos enseña Dios en este libro. Ningún otro libro en las Escrituras revela la gloria de Dios y de Cristo con más esplendor que Apocalipsis. Sin embargo, ningún libro ha sido peor comprendido, mal interpretado y descuidado. En el capítulo 22, en el versículo 10 dice: «No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca». Si hay algo que Dios quiere con respecto de este libro es que sepamos lo que nos enseña. El libro comienza con una bendición en el capítulo 1, versículo 3 que dice: «Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía». Y termina con una bendición en el capítulo 22, versículo 7, que dice: «Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro». Es el único libro de la Biblia que comienza y termina con una promesa de bienaventuranza a quien lo lee. Se nos dice que tenemos que entenderlo porque el momento se acerca. Y lo que en esencia eso significa es que este libro trata sobre el siguiente acontecimiento que aparece en la agenda mesiánica de Dios. El libro de Apocalipsis puede ser desalentador y confuso para leer, con sus imágenes vivas y sonidos reales. Sin embargo, la intención de Juan no es confundir al lector, sino más bien bendecirlo. Fíjate lo que dice en el capítulo 1, versículo 3. Por lo tanto, la revelación de la lectura debe ser una bendición. Apocalipsis usa el lenguaje de imágenes, las imágenes que describen diversos eventos y personas, a menudo basadas en visiones del Antiguo Testamento. Estas imágenes nos presentan verdades que son aplicables en toda la era de la Iglesia, entre la ascensión y el regreso de Cristo. Y hoy vamos a hacer un recorrido breve por el libro de Apocalipsis para estar al tanto de su contenido, y también comenzaremos con el capítulo 1, detallándolo versículo por versículo. Posteriormente, en otros estudios bíblicos, seguiremos estudiando cada capítulo de la misma forma hasta completar los 22 capítulos. Y para mejor comprensión del mismo, me gustaría que usted tuviera a la mano su Biblia para que vayamos haciendo el estudio conjuntamente. Amén. Muy bien. Y podemos decir que la clave del libro se encuentra en el capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo. El libro es sobre el Apocalipsis, la revelación de la verdad sobre Cristo desconocida hasta el momento. Aprenderemos cosas sobre Jesucristo que no supiéramos si no fuera por este libro. Esta es la revelación que Dios le dio para manifestar a su siervo todas las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándolas a través de su ángel a su siervo Juan. Dios quiso revelar a Jesucristo en gloria plena y ello es una realidad futura. El versículo 2 dice que Juan lo escribió. Él, de acuerdo con los versículos 2 y 3, dice: «El cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca». Esta última afirmación no está necesariamente relacionada con el tiempo en sí, sino más bien con la secuencia de los acontecimientos. El siguiente acontecimiento que aparece en la agenda de acontecimientos mesiánicos de Dios, por tanto, es una revelación de Jesucristo, y Él es revelado en toda la gloria de la segunda venida
de la que recibimos un anticipo en su primera venida en el monte de la transfiguración, cuando en Mateo capítulo 17, versículos 1 y 2, mostró a sus discípulos fugazmente la gloria de su segunda venida. El versículo 4 nos brinda una introducción un poco más formal. Juan escribe este libro en particular para que se lo envíen a las 7 iglesias de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Las 7 iglesias aparecen en los capítulos 2 y 3 y fueron congregaciones verdaderas, siendo así los primeros destinatarios de esta carta que después se transmitió a todas las demás iglesias y a nosotros también en nuestros tiempos. Estas iglesias se fundaron principalmente como consecuencia del ministerio del apóstol Pablo en Éfeso, que fue la iglesia clave de la región y partiendo de Éfeso la palabra se diseminó por toda la región y no hay duda que gracias a que la palabra se diseminó fue que se fundaron estas iglesias ubicadas en Asia Menor. Pero habían más de 7 iglesias en Asia, por lo tanto, estas 7 iglesias representan la iglesia a través de todas las épocas. 7 es un número simbólico. De modo que gran parte de Apocalipsis describe lo que la iglesia va a experimentar hasta que Cristo regrese, lo que a los cristianos y a la iglesia permite tener expectativas correctas de la vida actual. Y esto nos da una idea de la iglesia desde el punto de vista humano. Desde el capítulo 4 en adelante, el Apocalipsis descubre el telón, por así decirlo, para que podamos ver la realidad espiritual de lo que está sucediendo en las iglesias, que el Dios Todopoderoso está en su trono y es el Rey eterno. En los capítulos 4 y 5, Juan es trasladado al cielo y tiene una visión del Dios Todopoderoso en su trono, donde todos los discípulos de Cristo y los ángeles celestiales lo están adorando. Juan ve cómo Dios entrega un rollo con 7 sellos al Cordero inmolado, es decir, a Jesucristo, un gran consuelo a la luz de lo que será revelado a Juan más adelante. El capítulo 5 es similar al capítulo 4, pero el enfoque ahora es Cristo, que ha redimido a su pueblo. Veamos ahora la secuencia de 7. El capítulo 6 introduce el primero de una serie de 7 en 7. Dice 7 sellos en el capítulo 6, 7 trompetas en el capítulo 8, 7 plagas en el capítulo 15, 7 copas en el capítulo 16. Y el libro mencionado en el capítulo 5, versículos 5 y 6, es el libro de la historia y representa el problema del pecado humano, ya que nadie es digno de abrir salvo el Cordero que fue inmolado. Por lo tanto, cada sello representa el juicio sobre el pecado. Dado que estos juicios, o sea, los sellos del 1 al 4, corre paralelo a Marcos capítulo 13, versículo 8, donde dice en el versículo 7 que el fin todavía no ha llegado. Los acontecimientos de los sellos describen cualquier período dentro de las épocas de la iglesia. Al ser abiertos los 4 primeros sellos, aparecen jinetes que montan caballos de diversos colores y dejan a su paso guerra, hambre, enfermedad y muerte. Después que se abre el 5.º sello, Juan ve en el cielo a los que habían sido martirizados por su fidelidad a Jesucristo, y al abrir el 6.º sello aparece un juego de imágenes contrastantes. De un lado hay un gigantesco terremoto, las estrellas caen del cielo y los cielos se enrollan como si fuera un pergamino. Y al otro lado hay multitudes delante del gran trono, adorando y alabando a Dios y al Cordero, lo cual representa el fin del mundo y el juicio. El capítulo 7 es entonces una mirada retrospectiva, dado que a los ángeles no se les permite hacer daño a la tierra ni al mar. Y es el versículo 2, versículos 2 y 3. Pero los acontecimientos del capítulo 6, versículos 12 y 14, ya los han destruido por completo. Por lo tanto, los eventos en Apocalipsis no siempre suceden en el mismo orden como son descritos. Lo que sucede según el patrón de los 7 sellos y es repetido a continuación por las 7 trompetas mencionadas en el capítulo 8,
no son diferentes acontecimientos, más bien nos revela la misma historia, pero siempre bajo una perspectiva distinta. Por ejemplo, ambos sellos y trompetas traen juicio sobre la tierra. Observemos ahora la batalla entre Satanás y la iglesia. A partir del capítulo 11 se nos presentan 4 fotos de la batalla entre Satanás y la iglesia. En el capítulo 12, la mujer vestida de sol representa al pueblo de Dios. El capítulo 13 nos muestra los medios utilizados por el diablo. Primero, los poderes políticos, es decir, los cuernos que representan la fuerza. Y 2, las ideologías falsas, que son en el engaño. Ambos medios son vistos influyendo en las iglesias en los capítulos 2 y 3 de este libro. A pesar de todo esto, la iglesia se mantiene segura y a salvo por Dios. El capítulo 14 representa una vislumbre de la eternidad a fin de mostrarles a los creyentes lo que les espera si permanecen fieles. El número 144.000 representa la totalidad del pueblo de Dios que han permanecido fieles en las persecuciones en la tierra y ahora están preparados para disfrutar de los beneficios eternos y las bendiciones de la vida con Dios para siempre. Veamos también ahora la destrucción. Los capítulos 17 al 19 describen la destrucción sistemática de todos los enemigos de Dios, entre ellos la gran ramera, llamada Babilonia, que simboliza al Imperio Romano, culminando en la alabanza de los santos a Dios por su victoria poderosa. El último enemigo que será destruido es el mismo Satanás. Después del encarcelamiento de Satanás, el cual estará encarcelado durante 1000 años, viene el juicio final de la humanidad. La salvación de este juicio depende si el nombre de una persona está escrito en el libro de la vida. ¿Y quiénes son los que están escritos en el libro de la vida? Pues son aquellos que han creído que Jesucristo es a la vez Señor, Rey y Salvador. Finalmente, cuando todo el mal ha sido destruido, Dios vuelve a recrear y a restaurar su creación, revirtiendo los efectos de Génesis 3. El pueblo de Dios habitará con Cristo en la tierra nueva en comunión perfecta con Cristo y con los santos eternamente. Y para concluir, es importante destacar que en el Antiguo Testamento, el último libro del profeta Malaquías enlaza con el libro de Apocalipsis, y este profeta concluye su libro con la esperanza de la venida de aquel que será el sol de justicia. Él viene a la tierra, les comunicó a sus conciudadanos judíos que estaban decaídos y desalentados por la maldición del pecado. El libro de Apocalipsis concluye con la mención de la estrella resplandeciente de la mañana y una invitación clara y directa a la iglesia. Esta es la esperanza de la iglesia, el traslado de los creyentes al cielo. La esperanza del Antiguo Testamento era la revelación de las profecías dadas por Dios a los profetas. Ahora, para completar la revelación, hoy queremos unir y enlazar el libro de Apocalipsis con Génesis, el libro de la Biblia, el primer libro de la Biblia. Vamos a unir el primero con el último libro de la Biblia, ya que Génesis representa el principio de todas las cosas y Apocalipsis nos ofrece el final. Así que observemos los contrastes entre uno y otro. En el Génesis se crea la tierra, en Apocalipsis la tierra pasará. En Génesis se presenta el primer éxito del enemigo de Dios, la primera rebelión de Satanás. En Apocalipsis se presenta el fracaso de la última rebelión de Satanás. En Génesis, el sol, la luna y las estrellas eran para el beneficio de la tierra, y en Apocalipsis estos mismos cuerpos celestiales serán parte del juicio de la tierra. En Génesis, el sol debía gobernar el día. En Apocalipsis ya no habrá necesidad de sol. En Génesis, las tinieblas fueron llamadas noche. En Apocalipsis ya no habrá noche. En Génesis a las aguas se les llamaba mares. En Apocalipsis no habrá mares. En Génesis tenemos la entrada del pecado. En Apocalipsis veremos el éxodo del pecado. En Génesis se pronuncia la maldición. En Apocalipsis la maldición será quitada.
En Génesis la muerte termina con todo. En Apocalipsis no habrá más muerte. En Génesis se presenta el dolor, la tristeza y el sufrimiento. En el Apocalipsis ya no habrá más tristeza ni lágrimas. En Génesis tenemos la boda del primer Adán. En Apocalipsis celebraremos la boda del último y postrer Adán, la unión de Cristo con la Iglesia. En Génesis debemos decir que vemos a la ciudad del hombre Babilonia. En Apocalipsis vemos a esa ciudad del hombre Babilonia destruida y se presenta la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Y en Génesis se pronuncia el juicio contra Satanás y en Apocalipsis se ejecutará ese juicio que se pronunció. De tal manera que el gran tema de Apocalipsis es el gobierno soberano de Dios a lo largo de su iglesia y de la historia. Por lo tanto, a pesar de que Satanás está todavía actuando, Satanás y sus seguidores serán destruidos y Dios revelará y realizará su nueva creación perfecta. Con esta esperanza en su corazón, los creyentes se fortalecen para seguir adelante y soportar. En la fe están seguros que su futuro es cierto, a pesar de que el presente tal vez sea difícil y lleno de oposición y persecución. Este libro es de la Trinidad, comunicado por un ángel a Juan, quien lo copió y nos los transmitió para que lo leamos. Luego Juan nos recuerda que primero se le envió a las 7 iglesias y que está dedicado al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Después de este resumen del libro de Apocalipsis, vamos a desarrollar el estudio bíblico del primer capítulo y luego en las próximas semanas continuaremos estudiando detalladamente los restantes capítulos. Comenzamos con el versículo 1 del capítulo 1, ¿verdad? Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra revelación es importante. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. No se usa la palabra en plural en ningún momento en este libro, porque solo hay una revelación, que es la revelación de Jesucristo el Señor. Este libro maravilloso, nos dice el apóstol Juan, autor del mismo, aquí se nos presenta una revelación y leemos que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas. Eso quiere decir que Dios habló por medio de palabras o expresiones pictóricas, por símbolos, por representación directa e indirecta. Y dice, y la declaró enviándola. Eso significa que Dios usó símbolos, símbolos simbólicos, valga la redundancia, en la realidad. Y luego él continúa diciendo, las cosas que deben suceder pronto. Estas cosas que Juan revela no son fantasías, cosas etéreas o efímeras. Son el núcleo mismo de las cosas, objetos y hechos reales. Son cosas. Ahora, ¿qué es eso de cosas? Si usted tiene un niño en su casa, se puede dar cuenta de esto, que por carecer de suficiente vocabulario, un niño usará frecuentemente la palabra cosa, y no es menos real que un objeto concreto. Cuando el apóstol Juan menciona cosas, tiene un significado concreto, más que un símbolo, es algo sólido, es una realidad. Juan utiliza un lenguaje en el que incluye los símbolos, porque hay una realidad mucho mayor que este símbolo. Un símbolo es siempre una representación pobre de la realidad. Juan menciona que estas cosas que deben suceder pronto, y esta palabra demuestra una singular urgencia, pero también una absoluta seguridad. Deben suceder pronto. Ahora, esta palabra pronto aquí nos indica algo que creemos es importante resaltar. Esta palabra se repite varias veces en las Escrituras. Por ejemplo, la tenemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 8, donde Jesucristo dice, os digo que pronto les hará justicia.
pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y aquí tenemos nuevamente esta palabra. Os digo que pronto les hará justicia. Ahora, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo quiere decir? Bueno, quiere decir que cuando la justicia divina comience, tendrá lugar rápidamente. No habrá necesidad de esperar largamente para que suceda. Esto no implica que Él pronto vendrá, como vamos a ver más adelante. No indica que va a suceder pronto, sino que cuando estas cosas de las cuales Juan está hablando comiencen a suceder, ocurrirán rápidamente. Tendrán lugar pronto y en un breve periodo de tiempo. A continuación, Juan comenta la manera en que esto va a suceder. Y deseamos resaltar lo que nos dice en el primer versículo de este capítulo 1 de Apocalipsis, que dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ahora notemos los pasos de la revelación aquí. Se originó con y en Dios, el Padre, fue dada a Jesucristo, y Él la dio a sus ángeles, y sus ángeles se las dieron a sus siervos, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y esa fue la secuencia de las entregas de esa revelación. De Dios el Padre al Señor Jesucristo, luego a los ángeles, y estos se la entregaron a Juan, y de Juan a sus siervos. Así es como le llega a usted, a mí y a mí en el presente. Y estos son los pasos de la entrega de la revelación. Ahora, en el versículo 2, encontramos el método de la revelación. Y nos dice el versículo 2 de Apocalipsis. Dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y aquí se destaca el énfasis que se ha dado a la palabra testimonio. Es una manera que nos indica que Juan se coloca junto a aquellos que leen su escritura. Es decir, donde usted y yo nos encontramos hoy, y Juan nos aclara que él también mira hacia aquello que está escribiendo, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios aquí creemos que se refiere a Cristo, como también al contenido de este libro. Él es la palabra viva, y nosotros estamos en posición de la palabra escrita. Y cuando la palabra escrita nos revela a Jesucristo, es porque Él es la palabra viviente. Ahora, Juan continúa, del testimonio de Jesucristo. Y aquí se nos dice que es un testigo más que un testimonio. También leemos en el versículo 2, y de todas las cosas que ha visto. Es decir, que Juan fue testigo ocular de esta visión que se nos presenta aquí, y él no solo oyó, sino que vio. Estos son dos canales por medio de los cuales recibimos la mayoría de datos para nuestra información. Ahora, observemos que al entrar en el versículo 3, se nos ofrece una triple bendición. Es decir, que esta es la primera de 7 bienaventuranzas de Apocalipsis. Vamos a entrar en detalle cada una de estas bienaventuranzas cuando se nos presenten, pero aquí tenemos la primera en el versículo 3 del capítulo 1 de Apocalipsis, donde leemos, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Note usted esto, bienaventurado el que lee. Esto indica a aquel que lee este libro en la iglesia, el maestro, aquel que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y esto indica a la iglesia, a los creyentes que están en su clase, aquellos que pertenecen y están en la iglesia. Ellos oyen las palabras. El lector las lee y ellos las oyen, y ambos grupos deben guardarlas. Así es que aquí tenemos una bendición triple, leyendo, oyendo y guardando. Eso es muy importante para nosotros en el presente. Creemos que cada uno de nosotros que pasa a través de las páginas del libro de Apocalipsis va a recibir una bendición especial. Creemos verdaderamente en esa promesa, porque eso es lo que nos dice aquí claramente. Y en la parte final de este versículo 3, Juan agrega, porque el tiempo está cerca. Y esto no implica ni indica que las cosas que se mencionan al final del Apocalipsis están sucediendo hoy, sino que se refiere al principio del cumplimiento de estas cosas que comienzan con la iglesia, registradas en el Apocalipsis 2 y 3 y continúan eternamente.
Llegamos ahora al versículo 4, y aquí tenemos la salutación de parte de Juan, el escritor, y de Jesucristo en el cielo. Y es impactante, verdaderamente grandioso. Esto es un saludo que viene de parte de Juan aquí en la tierra y de parte del Señor Jesucristo en el cielo. Y oigamos lo que Juan dice en este versículo. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí se menciona a 7 iglesias. En aquel entonces había literalmente cientos de iglesias en aquella zona, y 7 cualesquiera podrían haber sido elegidas. Pero estas fueron elegidas para un propósito muy definido, que veremos más adelante. Son representantes de la iglesia en su totalidad, a través de las edades y de la iglesia sobre la tierra. Y el número 7 se emplea a lo largo de Apocalipsis como símbolo de estar completo en su totalidad. A veces, lo completo significa perfección, aunque no siempre. Pero cuando Dios utiliza el número 7 es que desea hablarnos de algo que es completo. También en el Antiguo Testamento el número 7 era considerado como representativo de lo completo y está relacionado con los pactos de Dios y su trato con Israel. Ahora, Juan escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Y no había otras iglesias en Asia. Sabemos que había iglesias en Colosas, en Mileto, en Hierápolis, en Troas y en muchos otros lugares. Cuando Juan mencionó el número 7, daba a entender que abarcaba la totalidad de la historia de la iglesia y que estas iglesias representaban las características de todas las congregaciones. Así que se refieren a la provincia de Lidia, la zona de Nicea, partes de Persia. No significa todo el continente de Asia, pero sí señala una gran área, especialmente la zona costera. La expresión de Asia Menor no fue utilizada hasta el IV siglo. El saludo comienza con gracia y paz. La palabra gracia viene de la palabra griega charis. La gracia significa el favor inmerecido de Dios y la fuerza que se precisa en la vida cristiana cada día. Y la paz, el habitual saludo, shalom, que se utiliza en hebreo, significa la serenidad resultante que capacita al creyente a hacer frente a todas las circunstancias de la vida. La gracia y la paz provienen de la Trinidad y son la fuente de todas las bendiciones nuestras, los creyentes en Cristo Jesús en el presente. Entonces tenemos delante de nosotros a la Trinidad y la mención de los 7 espíritus hace referencia a Dios, Espíritu Santo en su plenitud. Dice, del que es y que era y que ha de venir. Enfatiza la eternidad y la inmutabilidad de Dios. Observemos que se menciona a cada miembro de la Trinidad. A Jesucristo en el versículo siguiente como Hijo de Dios, y los 7 espíritus una clara referencia al Espíritu Santo, y a Dios Padre, el que es, era y ha de venir. Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 1 de Apocalipsis. Dice así: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Dice, el primogénito de los muertos. A partir de este versículo veremos que se le otorgan 7 títulos al Señor Jesucristo. En este versículo 5 encontramos los primeros 5. El primer título de Jesucristo es el de el testigo fiel. Jesucristo es el único testigo digno de confianza para relatar los hechos de este libro. Él es el único testigo digno de confianza para usted y para mí en el presente. El segundo título es el primogénito de los muertos. Primogénito en griego es prototokos y está relacionado con su resurrección. Él fue el primero en levantarse de entre los muertos para no morir jamás. Este es un cuadro maravilloso que tenemos delante de nosotros. La muerte, el sepulcro, fue la matriz que le dio a luz.
Él vino de la muerte a la vida. Él es el único que ha regresado de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Nadie más ha recorrido ese camino hasta el presente, pero los creyentes, los suyos, le seguirán en la resurrección. El tercer título es Él es el soberano de los reyes de la tierra. Esto nos habla de la posición final que Jesucristo ocupará delante del milenio, donde cada rodilla se doblará ante Él y cada lengua confesará que Él es el Señor. Se lo dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 10 y 11. El cuarto título que encontramos en este versículo 5 es al que nos amó. Es una expresión realmente en tiempo presente que enfatiza su actitud fiel y constante hacia los suyos. El estudio de este libro, hermanos, no debería causarnos ningún temor, porque proviene de aquel que nos ha amado. Él no solo nos amó cuando murió por nosotros en la cruz, sino que Él nos ama hoy. En este mismo minuto Jesús le ama, hermano. Amén. Gloria a Dios. El quinto título es y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La sangre de Cristo no es solamente un símbolo, es de suma importancia. En el libro de Levítico capítulo 17, versículo 11, podemos ver que Dios le enseñó a su pueblo que la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Ahora, cuando Cristo derramó su sangre hasta la última gota que salió de su cuerpo, allí en la cruz, Él la entregó voluntariamente por usted y por mí, hermano. Él entregó su vida totalmente. Él murió por amor, Él murió por nosotros. Por su profundo y trascendente significado, no podemos tomar a la ligera el eterno valor de la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo todavía hoy, ahora mismo, puede lavarnos de cualquier pecado y de cualquier maldad. Continuemos con el versículo 6, que dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí llegamos al sexto título, que significa en realidad, y nos hizo un reino, sacerdotes para Dios su Padre. Como santos sacerdotes ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. Nuestras personas, nuestras posesiones, nuestra alabanza y nuestro servicio. Como regios sacerdotes proclamamos las excelencias de aquel que nos llamó a las tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable. Leemos que nosotros somos un reino de sacerdotes y que vamos a reinar con Él. Ahora, Jesucristo dice a continuación, para Dios su Padre. ¿Por qué no dijo nuestro Padre? Por la razón de que esa es su eterna posición en la Trinidad. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios a través de la regeneración, pero Jesucristo ha sido y será el Hijo de Dios. Él nació de arriba. Nosotros solamente podemos llegar a ser hijos de Dios si aceptamos a Jesucristo, su Hijo, como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora, el séptimo título es: a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Esta frase concluyente enfatiza la eternidad. Un amor tan inmenso, eterno, entregado, incondicional, incomprensible, le hace a Jesucristo digno de toda nuestra alabanza, gloria, honra y adoración. Amén. Cuán maravilloso es meditar en las profundidades de la riqueza espiritual que Dios nos revela por puro amor. El versículo termina con un amén. Él es el amén. En el libro de Isaías dice que ese era uno de sus títulos. Amén, Jesucristo. Él es el tema y el sujeto principal de este libro. Él es el motivador de todas las cosas, de todos los sucesos y todos los eventos que se dirigen hacia Él. Todas las cosas no solo fueron creadas por Él, sino que todas las cosas fueron creadas para Él. Este universo existe para Él. Continuemos con el versículo 7 de este capítulo 1 de Apocalipsis. Y dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá,
y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora, ¿qué quiere decir los que le traspasaron? Esto es una referencia a la nación de Israel. Y luego, y todos los linajes de la tierra, es decir, todos los gentiles, harán lamentación por él. Sí, amén. También finaliza este versículo con un amén. Ese es su título, ese también es su nombre. Hemos leído, he aquí que viene con las nubes. Eso revela la venida física de Cristo. Y cuando Juan, el autor de este libro, escribió, y todo ojo le verá, eso indica que será una aparición física corporal que podrá apreciarse visualmente. Pero cuando Jesucristo retire y saque a la iglesia de la tierra, es decir, a todos los creyentes de este mundo, y los lleva a los cielos, Él no será visible. Nosotros vamos a encontrarnos con el Señor en las nubes, según podemos leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, que dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Ahora, aquí en este versículo 7 dice, todo ojo le verá. El énfasis en este libro profético de Apocalipsis es sobre su venida a la tierra a establecer su reino, y aquí tenemos unas referencias al respecto. Se nos dice que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Esta será la reacción de todos aquellos que rechazan a Cristo. Es que el mundo, los habitantes de este planeta, no le darán la bienvenida. Y la palabra amén significa que así será, porque Él es fiel. Él no va a cambiar su plan ni su modo de pensar. Él es fiel y constante en todo siempre. Continuamos con el versículo 8. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo dice que Él es el alfa y la omega. Esta afirmación es muy importante porque en el idioma griego, el alfa y la omega son la primera y la última letra del alfabeto griego, el principio y el final. De un alfabeto se construye un lenguaje por la formación de palabras. Y Jesucristo es el llamado el Verbo de Dios. Él es la revelación completa y Él es la comunicación inteligente, comprensible de Dios. Hermano, Él es el único alfabeto, el único lenguaje que usted puede usar para llegar al corazón de Dios. El único idioma que Dios habla y comprende es este idioma del cual Jesús es el alfa y la omega. Él cubre el tiempo y la eternidad y agota el vocabulario de la excelencia. Él es la fuente y la meta de la creación y es Él quien comenzó y pondrá fin al programa de Dios en el mundo. Si usted quiere comunicarse con Dios, ya sabe, lo tendrá que hacer en el nombre de Jesucristo por medio del Señor Jesucristo. Ahora, el principio y el fin se refieren a la eternidad del Hijo y a su inmutabilidad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Léase Hebreos capítulo 13, versículo 8. Eterno en su ser y el Todopoderoso en su poder. Significa que Él es el mismo, Él no ha cambiado, Él es inmutable. Ahora se nos dice que Él es el principio y fin. Él abarca todo el tiempo y toda la eternidad. Continúa el versículo y dice el Señor. Esta es una afirmación de la deidad del Señor Jesucristo. El que es, esto es en tiempo presente, el Cristo glorificado, y que era, tiempo pasado, la primera venida de Cristo el Salvador, y que ha de venir, tiempo futuro, la segunda venida de Cristo como el soberano a esta tierra. O sea, Él es, era y ha de venir. De esta manera hemos completado esta primera y profunda sección del saludo de Juan, el escritor, y también del Señor Jesucristo. Continuamos ahora el versículo 9 de este capítulo 1 de Apocalipsis y leemos: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación,
en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta expresión, yo Juan, se usa solamente 3 veces en este libro de Apocalipsis. Las 2 últimas se encuentran al final del libro y dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. El apóstol Juan había sido exiliado en la isla de Patmos en el mar Egeo por el emperador romano Domiciano, porque Juan era muy activo en la iglesia de Éfeso, pero además tenía a su cargo la supervisión de todas las demás iglesias. Él estaba privado de libertad a causa de su lealtad a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Dice tribulación. Sí, la iglesia primitiva también sabía lo que era padecer tribulación y persecución. Y continúa Juan diciendo, en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y permítame cambiar un poco la estructura y volver a leerlo. Lo leemos así, yo Juan, que soy vuestro hermano y copartícipe con vosotros en la persecución por amor a Cristo, en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, Juan no se está refiriendo aquí a la gran tribulación, sino a la persecución que ya estaba cayendo sobre los creyentes. Al mencionar el reino, se refiere al reino al que, por virtud del nuevo nacimiento, entra el pecador, que ha aceptado que Cristo le limpiara y lavara con su preciosa sangre. Juan se refiere al reino de Cristo al que pertenecemos todos los creyentes. No es el reino de los 1000 años, el milenio, que no ha sido establecido aún porque Cristo lo va a instituir en su segunda venida. Juan relaciona la tribulación, la perseverancia, que es paciencia, y el reino de Dios. Y a continuación Juan explica la razón por la cual se encuentra en la isla de Patmos. Su exilio se produjo entre los años 86 al 96 después de Cristo, pero su cárcel, su aislamiento y privación se convirtieron en una antesala del cielo al recibir las visiones de la gloria y del poder de Dios y las revelaciones acerca del juicio establecido por Dios. Leamos ahora el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Según entendemos nosotros, esta expresión día del Señor aquí indica lo que nosotros llamamos el día domingo, el primer día de la semana. Ese fue el día de la resurrección de Cristo, de 2 apariciones posteriores a sus discípulos, el día de descenso del Espíritu Santo. Los discípulos se reunían para partir el pan y Pablo instruyó a los corintios que recogieran la colecta el día del Señor, es decir, el primer día de la semana. En los siguientes versículos del 12 al 16, la escena que nos describe Juan es deslumbrante. Le encontramos vestidos con los ropajes de un sumo sacerdote en medio de los 7 candelabros. Desde los tiempos de Moisés, cuando Aarón su hermano era el sumo sacerdote, esta distinguida clase de sacerdotes eran los que tenían a su cuidado las lámparas que estaban en el candelabro de oro del tabernáculo y más tarde en el templo. Nuestro Señor Jesucristo, la luz del mundo, en medio de los candelabros, nos habla de la deidad de Cristo. Las lámparas de estos candelabros nos hablan del Espíritu Santo que Jesucristo prometió a sus discípulos enviar al mundo después de su ascensión. El Espíritu Santo dijo, iba a tomar las cosas de Cristo y nos iba a alumbrar el entendimiento para que pudiéramos brillar en la oscuridad del mundo. Aquí, Jesucristo en gloria y potestad, está en medio de esos candeleros que representan a las iglesias, como lo veremos más adelante. La misión de la iglesia es ser luz del mundo en el presente tiempo, representándole a Él, que fue la luz del mundo, cuando se encontraba en este mundo. Pero Jesucristo también dijo que nosotros seríamos la luz del mundo,
Como gran sumo sacerdote, Él vela por el brillo de la luz y donde hay sombra. Él procura limpiar la mecha para que nada empañe su luz. Juan, al contemplar la escena, atónito y deslumbrado, escuchó su voz como estruendo de muchas aguas. En el versículo 15, Él es la voz de autoridad de Jesucristo. Él es la voz que le dio existencia a este universo con un poderoso hágase. Es la voz que resucitará a los suyos, que llamará a todos los que integran su iglesia de este mundo para reunirse y estar con Él. Veamos lo que nos dicen los versículos 17 y 18 de este capítulo 1 de Apocalipsis. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La visión dejó completamente paralizado al apóstol Juan. La visión es tan poderosa, tan impactante. Lo que vio y oyó le hacen caer a sus pies como muerto. Cuando usted y yo lleguemos a la presencia del Señor Jesucristo, lo veremos también como el Cristo glorificado. Pero en su desmayo, paralizado por el deslumbramiento de esa visión, Juan escucha la clara y firme voz de su amado Señor Jesucristo, por el cual estaba sufriendo el exilio en la isla de Pasmo, que le dice con mucha ternura: no temas, este es nuestro Señor y Salvador, este es nuestro Dios, el que se compadece de nuestra humanidad, que comprende nuestros temores y desalientos. Este no temas es la expresión, el saludo de la deidad que se dirige a la humanidad. Y a continuación Jesucristo, el Señor, da 4 razones o motivos para no temer. Primera razón, Él dice: yo soy el primero y el último. Y eso habla de su eterna deidad. Él salió de la eternidad y avanza hacia la eternidad. La segunda razón por la cual no debemos sentir temor, Jesucristo dice: el que vivo y estuve muerto. Estas palabras recordaron a Juan la realidad más importante de toda la historia de la humanidad. Jesucristo murió, pero resucitó. Y la tercera razón por la cual no debemos temer es esto: mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una afirmación que nos tranquiliza, hermano. Jesucristo nos recuerda que está vivo hoy, en nuestro tiempo presente, que su acción es continua, que Él no solo está juzgando, sino que está intercediendo día tras día, cada mes y cada año. Y llegamos ahora al versículo 19, y aquí tenemos la división de tiempo y del contenido del Apocalipsis. Aquí tenemos el orden cronológico y la división de este libro en sus 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Leamos lo que dice el versículo 17 de este primer capítulo. Dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Aquí en el capítulo 2 tenemos las cosas que has visto hasta este momento. ¿Qué es lo que Juan, el autor, ha visto? Él contempló en su visión con toda claridad al Cristo glorificado, aquel que es el centro mismo, el tema de este libro. Este libro es totalmente cristocéntrico. Es el Señor Jesucristo quien es el personaje. Él es quien ha sido, quien es y quien será. Es el mismo ayer y hoy y para siempre. Y el Cristo glorificado ordena a Juan escribir las cosas que ha visto. Y también las que son. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que son? Bueno, es la iglesia en el mundo. A pesar de las terribles persecuciones, de muchas circunstancias adversas que batallan por aniquilar la existencia y la evidencia del Evangelio, aún estamos aquí, los cristianos, después de más de 2000 años. Pero este tema lo trataremos en los capítulos 2 y 3. Luego, las cosas que serán después de estas tienen que ver con el programa de Jesucristo. El programa de Jesucristo abarca la salida de la iglesia de la tierra, cuando es recogida por Jesucristo, y las circunstancias y situaciones que tendrán lugar sobre la tierra después de haber partido la iglesia. El Señor Jesucristo sigue siendo el centro y corazón mismo de esta etapa de la historia de la humanidad.
El programa de Jesucristo está contenido en los capítulos 4 al 22. Y llegamos al versículo 20, el último versículo de este capítulo 1 de Apocalipsis. Y leemos: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Notemos que el apóstol Juan utiliza un lenguaje sencillo para presentarnos claramente cuando utiliza símbolos, para ayudarnos a comprender lo que esos símbolos significan. De otro modo, él está hablando literalmente. Ahora Juan escucha la explicación o la revelación de un misterio. Un misterio en las Sagradas Escrituras significa un secreto sagrado que no había sido revelado hasta ese momento, hasta el momento en que fue dado a Juan. Y esta revelación del misterio está relacionada específicamente a aquello que Juan está viendo, la escena que está contemplando, al Cristo glorificado. Jesucristo explica a Juan el significado de las 7 estrellas y los identifica con los 7 ángeles. La identifica como los 7 ángeles. Las estrellas representan autoridad. En el libro de Judas, versículo 13, se le llama a los apóstatas estrellas errantes. La palabra ángel en griego, ángelos, significa literalmente ángel y mensajero, y pueden ser humanos o divinos. Y aquí podría referirse a un mensajero de las huestes angelicales del cielo, o también puede referirse a alguien que está a cargo de una congregación o a un maestro. Los 7 candeleros representan a las 7 iglesias de Asia. Ellas a su vez representan a la iglesia en su totalidad, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Así que este ha sido nuestro estudio bíblico de hoy, hermanos. Continuaremos las próximas semanas con los siguientes capítulos de este maravilloso libro de Apocalipsis. Y le damos gracias a Dios por el tiempo y la atención que hemos dedicado a este estudio. Confiamos y pedimos al Señor Jesucristo que todo lo que aquí hemos tratado sea para que solo Él reciba toda la gloria y toda la honra, como solo Él lo merece. Amén. Y si este estudio ha sido de bendición para tu vida, te voy a agradecer que le des un fuerte like para apoyarnos, que nos dejes tus comentarios y que lo puedas compartir con tus familiares y amigos. Amén. Bueno, hermanos, hasta la próxima semana con el favor de Dios.